Bendiciones para todos en este maravilloso día que hizo el Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, este tiempo en el cual podemos nuevamente reunirnos. Y no reunirnos para cualquier cosa o reunirnos en nombre de cualquier persona. Primeramente, que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo y para adorarlo a Él. Así que es maravillosa la reunión de los santos, es maravillosa la reunión de la iglesia, porque es el tiempo en el cual nosotros podemos libremente, con corazones alegres, adorar y glorificar al Señor. Y podemos darle a Él la gloria que merece su nombre, aunque tengamos circunstancias difíciles, porque reconocemos que en la alabanza y en la gloria de nuestro Dios hay esperanza y confianza para nosotros los que hemos creído en Él. Y para comenzar esta reunión quisiera leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 40. Hay un salmo maravilloso. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este salmo maravilloso, el Salmo 40. En la versión Reina Valera tiene un título que dice: Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Qué maravilloso salmo de David. Qué hermoso que nosotros pudiéramos decirle todos juntos al Señor: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? Que todos nosotros pudiéramos alegremente hacer la voluntad del Señor y entonces cantar con gozo, cantar con júbilo, porque Él llena nuestro corazón de gozo y de alegría, porque Él nos hace regocijarnos en la salvación y en cada una de las bendiciones y de las promesas que Él nos ha dado. Nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, sublime, misericordioso, lleno de toda gracia, poder y majestad. Qué bonito, queridos hermanos, que nosotros podamos reunidos decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque me has salvado, porque me has liberado, porque me has rodeado de tu salvación. Le doy gracias a Dios una vez más por esta oportunidad maravillosa de poder acercarnos a Él en busca de la instrucción de su palabra, la que nos da a nosotros la certeza de poder vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. La palabra nos guía, nos instruye, nos dirige hacia la voluntad del Señor. Y en ocasiones nuestro camino se desvía conforme a nuestro propio propósito, pero mejor que nuestro propio propósito es el propósito del Señor. Cuando estamos guiados por Él, tenemos la plena certeza de que llegaremos a puerto seguro, y cuando caminamos de la mano de nuestra propia arrogancia y opinión, muy seguramente vamos a tener dificultades en nuestra vida, porque tendremos que vivir de acuerdo a nuestras propias consecuencias, a las acciones que hemos podido nosotros
tomar. Hoy le pido al Señor una vez más para que sea su mensaje dirigiéndonos a todos y a cada uno de nosotros, los que hoy estamos en este lugar, los que nos ven a través de las transmisiones, y que podamos ser edificados conforme a su palabra y voluntad. Hoy traigo para compartir con ustedes un tema que tiene por título Regresa. Regresa es el título de nuestro mensaje en el día de hoy. Y quiero pues aclarar esto de regresa. El regresa no es que si te fuiste de este lugar, entonces anhelamos que vuelvas. Sí, pero el énfasis de esta predicación no está enfocado a quizás personas que un día estuvieron con nosotros y ya no están. O de pronto no tiene ese aspecto quizás de retomar a hermanos que estuvieron un día y que hoy de pronto no están, quizás están en un mejor lugar, guiados por el Señor, bajo la instrucción de Dios, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, estará en el lugar donde Dios ha decidido colocarlo. Amén. Entonces, más allá de nosotros enfocar este tema a una petición personal de deseo que alguien esté al lado de nosotros, vamos a poder entender el significado, el propósito por el cual este tema regresa. Entonces tiene quizás un título que nos pueda llevar a nosotros a confundirnos en el sentido de que de pronto estamos pensando o añorando algo que hubiera estado en el pasado y que debería estar ahora en el presente. La semana anterior tuvimos la oportunidad de predicar acerca de este tema también, la iglesia funciona, y tuvimos la oportunidad de hablar acerca de nuestra responsabilidad, del confesar, del volver a Dios, del arrepentimiento, porque es una serie, todo este año hemos estado allí tratando, esforzándonos por llevar ese mensaje para volver a Dios, ¿de acuerdo? Volver a Dios. Y allí está enfocado este tema realmente para que sepamos. Y antes de comenzar en sí con la cita bíblica, quiero que usted pueda analizar esta palabra. Hay una palabra que tiene que ver directamente con el arrepentimiento y es la confesión. Confesados trabajamos la semana anterior. La confesión tiene un poder maravilloso. Leímos en la vez anterior donde el salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿verdad? Había algo en callar, pero hubo una gran bendición al confesar. Cuando hablamos de confesar nuestros pecados a Dios, hablamos de confesar nuestros pecados los unos a los otros, y hablamos de la confesión general que deberíamos nosotros tener constantemente, porque constantemente estamos equivocándonos. Y mientras nosotros nos confesemos, de pronto no como la iglesia tradicional, que había que postrarse al lado de alguien y eso llevaba unas penitencias para que nosotros pudiéramos ser librados de eso, mucho más allá de un rito o de una postura denominacional. Tenemos que tener en cuenta que el confesar es algo exigente por parte de Dios y hace parte de nuestro arrepentimiento. Si no confesamos nuestros pecados, si no aceptamos nuestros pecados, estamos diciéndole a esa misericordia de Dios: no la necesito porque no tengo nada de qué arrepentirme. Y el confesar hace parte de la vida de un cristiano verdadero. Entonces, la palabra confesar viene también de una palabra griega que tiene el mismo significado, que significa hablar la misma cosa. Entonces, cuando confesamos, estamos diciendo lo mismo. Por eso cuando una persona va a un juicio y está en ese juicio y hay un juez y hay unos testigos que se llaman a confesar, todos esos testimonios tienen que ser paralelizados o colocados uno al lado de otro para ver si eso tienen coincidencia o no. Si uno dice no, era martes, y el otro dice era sábado, hay una inconsistencia. Pero en confesar, la palabra confesar también tiene una definición del griego que tiene que ver con la palabra homologeo.
que es hablar la misma cosa o decir la misma cosa. Entonces, cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, o cuando confesamos nuestros pecados, o incluso a nuestros hermanos cuando hemos fallado, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Necesitamos tener las características de una conversación no solamente asertiva, sino verdadera. Porque podríamos encontrarnos para maquinar mentira y quedar de acuerdo en decir la misma cosa, pero delante de Dios esto será completamente inútil, será imposible, porque Él lo conoce todo. Entonces, cuando nosotros confesamos, tenemos que hablar la misma cosa. Y cuando nos vamos a Dios y tenemos la intención de volver al lugar que antes teníamos, porque quizás en algún momento estábamos con el Señor y de un momento a otro ya no estamos con el Señor, sino que nos hemos dado cuenta que nos hemos apartado de su camino, nos toca regresar. Y para poder regresar tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si usted tiene una pareja y usted tiene unas normas matrimoniales y esas normas se rompen, cuando esa persona rompe esas reglas, sea por infidelidad, por mentira, por actitud, por ciertas cosas, y ese matrimonio está como en disputa, en una situación de dificultad, y empieza algo a surgir allí, una diferencia entre ellos, encontramos que para poder incluso llegar a perdonarse necesitan ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es también poder nosotros vivir conscientes de que tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y ponernos de acuerdo es hablar la misma cosa, llegar a ciertos acuerdos, ¿sí o no? Entonces, nosotros, comprendiendo esta verdad de que al confesar necesitamos hablar la misma cosa, hay algo que el Señor también nos habla. Y quiero que vayamos a la Escritura, a Oseas capítulo 14, verso 2. Profeta Oseas capítulo 14, verso 2. Y hay una palabra que a través del profeta se da a conocer al pueblo del Señor. Y dice la Escritura, verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esta palabra es una convocatoria por parte del profeta, por supuesto inspirado por Dios, para poder llevar al pueblo a que pudieran hablar la misma cosa, a que pudieran tener o experimentar en un solo sentido lo que se necesitaba para volver una vez más a estar delante de Dios en paz. Y él dice con todo su corazón, con toda su disposición, llevad con vosotros palabras de súplica, la forma correcta en que nosotros debemos acercarnos a Dios para poder recibir por parte de Él, de su misericordia, bondad y de su ayuda. Y sabe que esto se ha cambiado un poco, o no diría un poco, diría muchísimo, en este tiempo, porque las palabras que hoy se elevan al Señor no son de súplica, sino de orden. Las palabras que hoy se presentan delante de Dios no son de ruego, son de decretos. Las palabras que hoy se presentan delante de Dios no son de humildad, son de autoridad, en contra de la autoridad de Dios incluso. ¿Y por qué digo en contra incluso de la autoridad de Dios? Porque hay quienes dicen no acepto un no de Dios por respuesta. Por favor, ¿cómo podemos acercarnos de una manera honesta? ¿O cómo podemos confesar, que significa ¿qué? Hablar la misma cosa, y ponernos de acuerdo con Dios bajo estos preceptos? No es posible que nosotros podamos ponernos de acuerdo con Dios cuando tenemos la insistencia de poder vivir de una forma en la que nosotros hemos decidido vivir y no conforme a lo que realmente necesitamos hacer conforme a la voluntad del Señor. Y anhelamos nosotros podernos poner de acuerdo con Dios.
hablar la misma cosa, que nuestra confesión delante del Señor sea conforme a su voluntad y no conforme a nuestras órdenes o a nuestras pretensiones personales. Yo pregunto, si alguien pierde el empleo o le dice, mira, hasta el lunes trabajas, pregunto, si usted se enterara hoy domingo, mañana es día lunes, si usted se enterara hoy que el día de mañana va a suspenderse su contrato, ¿usted qué le pediría al Señor? Lo básico que usted haría, y no me diga que no, es, Señor, ayúdame a que no me cancele mi contrato, ayúdame a tener mi empleo, y que si me van a despedir de ahí, por lo menos dame un empleo mejor. Es lo que uno quiere, es lo que uno anhela. Pero necesitamos estar completamente conscientes nosotros de que nada ocurre ni ocurrirá en este mundo que se salga del control y de la voluntad de Dios. Entonces, hablemos una misma cosa. Y de hecho la Escritura nos dice, hablemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir. Y que vivamos de acuerdo a ese punto de acuerdo con Dios para poder experimentar, no solamente como una experiencia personal, sino para poder disfrutar con Él de su voluntad. Así que, hermanos, entendamos que necesitamos ponernos a paz con Dios. Y el profeta Oseas lo dice así en el capítulo 14, verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica. Se ha perdido un poco en medio de este pueblo creyente. Yo ordeno, yo decreto, yo declaro, yo establezco, tengo el poder, la autoridad que Dios me ha dado. Toda autoridad ha sido dada a la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, pero nosotros también tenemos autoridad, eso está escrito en la palabra. Sí, tienes autoridad, pero tu autoridad está sujeta a una autoridad mayor. Y esa autoridad mayor es nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. Así que, queridos hermanos, si nosotros analizamos este verso, solamente este verso 2, tiene tanto para podernos enseñar. Y de hecho dice la Escritura, luego de el llamado a llevar palabras de súplica, dice, y volved a Jehová, volved al Señor. Yo me pregunto, ¿cómo podemos pretender ponernos de acuerdo con Dios, subsanar nuestros errores? Él es el que los sana, pues. Él es el que nos perdona. Yo perdoné a Dios. He escuchado más de uno que dice alguna vez, yo tenía que perdonar a Dios y yo perdoné a Dios. ¿Por qué perdonaste a Dios? No, porque Él no hizo lo que yo quise, entonces yo después lo perdoné porque no hizo lo que yo quise. Tuve que perdonar a Dios porque se llevó a mi padre. Tuve que perdonar a Dios porque se llevó a mi hijo, a mi hija, a mi madre. Tuve que perdonar a Dios por tantas cosas. Y de hecho he visto en algunas denominaciones donde algunos dicen, tengo que perdonar a Dios. Y hay ministros, entre comillas, que admiten y aceptan este tipo de cosas. Mira, para que tú puedas comprender esto de manera profunda, pregunto a los asistentes, ¿alguna vez has escuchado que alguien tuviera que perdonar a Dios? ¿Sabes que no es una idea tan loca? Lo he oído muchas veces, personas que tienen que perdonar a Dios. ¿Sabe por qué hay personas que creen o piensan que tienen que perdonar a Dios? Porque son personas que nunca se sujetaron a la voluntad de Dios y creyeron que a través de sus propias experiencias y sus propias opiniones, la voluntad de Dios tenía que ser quebrantada. Entonces, ¿qué veo ahí? Sencilla y claramente, una mala ilustración o presentación del mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Una mala presentación del Evangelio de Jesucristo. Una mala presentación, no ha dicho interpretación, una mala presentación de la persona de Dios. Entonces, entendamos, queridos amigos, necesitamos hablar un mismo lenguaje, hablar una misma cosa. Ya les dije que la palabra confesar significaba hablar lo mismo, hablar la misma cosa. Y del griego homologeo, que significa también la similitud o la parte igual. Una persona o algo homogéneo es algo que es parejo, algo que es igual. El homólogo de alguien es alguien que
tipifica pues esa misma persona. Dice volved al Señor. Y yo pregunto, ¿quién debe volver a Dios? ¿Quién debe volver a Dios? Nosotros debemos volver a Dios. La iglesia debe volver a Dios. El mundo impío debe volver a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Y hay una instrucción que dice, y decirle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Mire, por mucho que usted se bañe, por mucho que usted se lave, puede comprar. En mi pueblo había unas maticas muy especiales que crecían en los bordes de los solares, los lugares desolados, lotes vacíos, y regularmente trepaban por las paredes de esos lugares o los árboles. Había una matica que botaba una fruta larga, parecía un pepino, que se llama estropajo. No sé si alguien se acuerda de eso, la gente de pueblos, por supuesto. Y uno esperaba que ese estropajo secara y la cáscara se volvía crujiente, y tú sacabas dentro de ellos como una especie de esponja natural para lavar tu cuerpo. Eso era tremendamente poderoso para despercudir a los niños, que éramos bastante inquietos. Mi abuela, mi madre utilizaban esto para despercudir mi cuerpo después de haber estado expuesto a las inclemencias de mi acelerada vida. Y trataban de limpiarme y quitarme todo el mugre de los codos, de las rodillas, para que no me viera tan sucio. Por supuesto, en día de hoy se utiliza a través de la tecnología la creación de espumas y de cuestiones especiales y de líquidos para poder lavar los cuellos, los codos, las rodillas, y para poder estar un poco más limpio. ¿Podría usted utilizar estropajo del antiguo o del moderno tecnológico? Que su pecado no se quita lavándose con cosas de este mundo. Usted necesita no solamente confesar. Vuelvo y pregunto, ¿confesar es qué? Hablar lo mismo, ponerse de acuerdo con Dios. Y dice el profeta, volver al Señor. Y luego dice, quita toda iniquidad. Tenemos que decirle al Señor, quita toda iniquidad. Y eso es que, límpiame de mi maldad. Límpiame. Te ruego, te suplico, pido tu ayuda, te clamo. Mira, son palabras tan distintas, pero tan poderosas, de manera humilde, no como estrategia. Escúchelo bien, Dios sabe que el que peca, escuche esto, el que peca acudiendo a que la misericordia de Dios le perdonará, juicio vendrá sobre él sin misericordia. Juicio vendrá sin misericordia. Porque aquel que peca deliberadamente acudiendo a la misericordia de Dios, lo está tomando como una estrategia humana para reclamar algo que sencillamente se da por gracia y no por obligación. O sea, pregunto. ¿Cree usted que Dios tiene la obligación de perdonarlo? ¿Dios está obligado a perdonar tus pecados? ¿Qué cree usted? Él no está obligado a nada. Pero su palabra dice que Él, a quien clama, le responde. A quien toca la puerta, le abre. Y quien se arrepiente, es perdonado. Bajo los principios de Dios, su palabra no podrá ser quebrantada, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y en su bondad y su misericordia ha extendido sobre nosotros una promesa que nos lleva a vivir conforme a esa bondad y misericordia de Dios. Amén. Él nos ama poderosamente, pero también
es su deber como padre corregirnos y guiarnos por el camino del bien. Entonces, el profeta Oseas dice en este sencillo versículo: llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová, volver al Señor y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Pregunto, ¿puede el hombre ofrecer bien a Dios? ¿Podría el hombre entregar algo a Dios que le haga bien? Nada podrá mejorar a Dios. Nada. Pero podremos agradar a Dios. Y es la historia de muchos hombres que a través de la historia y la escritura hemos podido ver una gran, podríamos hacer un listado de personas que han hecho el bien para agradar a Dios. Mire, el hecho que usted venga a la congregación, pregunto, ¿le hace bien a Dios? No, pero le agrada. Cuando usted no viene, ¿usted le hace mal a Dios? No, el mal se lo hace usted. O cuando usted no estudia la escritura, o cuando usted se aleja del Señor, el perjudicado o la perjudicada es usted directamente. Mire, nada de lo que usted haga ni le pone ni le quita al Señor. Y estas son cosas que poco se predican porque pareciera que tuviéramos un Dios arrogante. No tenemos un Dios arrogante, tenemos un Dios suficiente. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios único, tenemos a un Dios fiel. Nada de lo que tú y yo podamos hacer podrá cambiar los atributos de Dios. Pero sí con nuestras vidas podremos agradarle a Él. Alguna vez escuché esta frase, me gustó. Tendría que estudiarla un poco más a fondo, pero la escritura no la tiene como una cita bíblica. Pero escuché a alguien que dijo una vez: Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos que lo prefieren a Él. Y es algo que debería marcar nuestras vidas y nuestros corazones. Creo, en mi opinión personal, considero que sé que Él no tiene hijos preferidos, pero nosotros sí podremos preferir al Dios de la Escritura. El profeta le dice al Señor: quita toda iniquidad. De hecho, no le está diciendo al Señor, le está diciendo al pueblo para que se pongan de acuerdo en qué es lo que van a acordar con Dios. Pues recuerde lo que dice: llevad con vosotros palabras de súplica. ¿A quién le está diciendo eso? Al pueblo. Y volver al Señor. ¿Quién tiene que volver al Señor? El pueblo. Y decirle, ¿quién tiene que decir? El pueblo. ¿A quién? A Dios. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, el profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 2, se está poniendo de acuerdo con aquellos para poder ir donde Dios. Y no es que Dios no estuviera en su omnipresencia, sino que acordaron lugar y hora para ir como un solo hombre a hacer súplicas al Dios Todopoderoso. Así como nosotros hemos acordado hoy reunirnos aquí en este lugar, y no sé si usted está en acuerdo en que nos reunamos hoy para hacer súplicas a ese Dios todopoderoso. ¿Alguien necesita suplicar hoy al Señor? ¿Alguien necesita volver al Señor? Yo, pero no tanto, quizá. ¿Alguien necesita pedirle al Señor que quite toda iniquidad? Sí, pero que no la quite toda. ¿Alguien necesita pedirle a Dios que acepte su bien? Sí, pero me voy a guardar algo. ¿Alguien necesita decirle al Señor: acepta la ofrenda de mis labios, pero unas cuantas, porque no te las voy a dar todas? Quien piensa de esa forma es una persona que tiene reservas para sí, pero que tristemente seguirá viviendo una vida tan lejos de Dios como la que decidió iniciar. Por eso hoy el tema que el Señor nos ha traído es un llamado para que volvamos una vez más a estar en la plena dependencia de Dios. Hagamos caso a las palabras que Dios coloca e inspira al profeta Oseas para que podamos con todo el corazón, con toda la disposición,
con toda la necesidad. No sé si usted solo tiene disposición y ganas, pero yo creo que también tengo no solamente la disposición y las ganas, sino la necesidad de poder volver a Dios y estar ubicado en el lugar que Él realmente quiere que yo esté. Esa es mi invitación hoy a ustedes, hermanos. Esta es mi invitación hoy, para que volvamos a Él con palabras de súplica, para que podamos decirle a Él que Él, el que tiene el poder de quitar toda inequidad y de aceptar algo que pudiéramos hacer en favor de agradar a su buena persona, a su buen corazón, a su buen ser, a elogiar sus atributos, a exaltar su nombre, a dignificar en nosotros el nombre del Señor. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros cuando vivimos de manera arrogante? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros cuando pretendemos ordenar a Dios, decretar a Dios, establecer a Dios, no sé, otras cosas a Dios como las que hoy vemos? Darle ultimatus a Dios. Hasta el viernes doy plazo para que Dios responda, si no actuaré yo por mi propia cuenta. Mire, yo he escuchado este tipo de locuras. Si Dios no actúa ahora, actuaré yo. Por favor, haré lo que no tengo que hacer. Tendré que disponerme para hacer mi terrible plan B. Hermano, usted no debería tener nunca un plan B. Siempre, y de hecho, tengo la oportunidad de tener una carrera en administración de empresas y haber hecho algunos otros estudios. Y como estudioso del área de empresas, uno tiene que trabajar con cosas que se llaman como planes de contingencia y tener algunas cosas que nos puedan llevar a nosotros a poder disfrutar de algunas estrategias para que cuando una empresa decae podamos tener una opción. Pero ¿sabe qué? El verdadero cristiano nunca jamás debería tener un plan B. Pastor, pero eso es no prever. Yo no te estoy diciendo que no guardes alimento. No te estoy diciendo que no ahorres. Yo no te estoy diciendo que no hagas provisión. Yo no te estoy diciendo que no pongas recursos o que no tengas opciones de negocio. No te estoy diciendo eso. Todo lo contrario, dale. Pero como hombre y mujer de Dios, el único plan al que usted debería ceñirse es al plan de su voluntad. A su voluntad. Mire, mi plan A es y tendrá que seguir siendo el mismo plan A de principio a fin en mi vida cristiana. El plan A que yo tengo es el plan de Dios. Que se haga su voluntad. Ni siquiera nuestro Señor Jesús puso un plan B cuando rogó en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, o si no me va a tocar poner el terrible plan B. Esas fueron las palabras de Jesús. Por supuesto que no. Dijo, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Él lo colocó como una posibilidad. Y sabe una cosa más, que por supuesto que Él estaba sufriendo todo lo que un ser humano podría estar sufriendo. Porque 100% Dios, 100% hombre. Él estaba experimentando en carne propia, en su humanidad, en su parte humana, toda la aflicción y el peso del temor, el terror, el miedo, toda esa angustia. Tan era que sufrió algo en su cuerpo que los científicos han llamado hematoidrosis, que es que se rompen los vasos sanguíneos. Y dice el evangelista, según Lucas, el evangelio según San Lucas, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Hematoidrosis, no lo pudo decir Pedro, que era pescador, no lo pudo decir Pablo, que era estudioso, lo dijo el apóstol Lucas. ¿Sabe por qué? Porque era médico, porque sabía algo que estaba pasando, el nivel de estrés era tan alto. Él no puso un terrible plan B. Él vino a cumplir el único plan de Dios de salvación para la humanidad, y era que Él debía sufrir en manos de pecadores para poder darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Él era el cordero que debía ser inmolado, puro, sin mancha, y allí.
Y sabe una cosa, quiero aclararle algo porque algo ocurre aquí con esto de la deidad de Cristo Jesús. Y cuando una vez tuve la oportunidad de predicarle a un matemático de la familia, ya tristemente se fue. Y tuve una reunión en la casa de mi suegro y en el jardín. Le intenté predicar a este hombre y este hombre dijo, pero ¿cómo dices tú una cosa tan absurda que una cosa puede ser 100% dos veces? Eso sería 200%. Algo es solamente 100% una sola vez. Entonces me dijo 100% Dios y 100% hombre. Tú me estás hablando de algo que no puede ser posible. Matemáticamente no es posible. Porque entonces estaríamos hablando de dos personas distintas. ¿Y sabe? Encontré en esas palabras un argumento poderoso, no solamente para poder debatir esto, sino para poder entender también algo de la Trinidad, que tanto les gusta a algunos hermanos. Porque 100% y 100% es 200%. Entonces el matemático me decía, estamos hablando de dos personas distintas, una que es 100% y otra que es 100%. Entonces estamos hablando de 1 más 1, que es igual a... Pero él no contaba con que la matemática de Dios ahí no aplica 1 más 1, sino 1 por 1. Y la Trinidad no es 1 más 1 más 1, es 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Entonces matemáticamente en aquel momento pude confrontar y darle gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Entender nosotros, queridos hermanos, que Él es 100% Dios, es aceptar que el Hijo de Dios fue encarnado y que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. Él es el único que puede quitar nuestra iniquidad. Él es el único que puede aceptar el bien. Y el bien que hay en nosotros lo ha puesto Él. La motivación incluso, de la que a veces no queremos hablar cuando nos queremos sugerir o referir a las Escrituras. No, es que la motivación, no deja la motivación a un lado. La parte emotiva hace parte del ser humano. Y hay días en que estamos tristes para predicar, pero aún así predicamos. Una cosa no quita lo otro. ¿Sabe usted cómo me encuentro yo en este día? No lo sabe. ¿Cree usted que tengo ganas de predicar? Quizá usted no lo sabe. Pero yo sí se lo digo, todas las ganas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque necesito hacerlo. Me es obligatorio, me es sancionatorio, me es impuesta carga, asumida personalmente para predicar en tiempo y fuera de tiempo lo que mi Dios Todopoderoso me ha dado para poder compartir con todos ustedes. Eso no me hace héroe, pero tiendo a obedecer lo que Dios me está pidiendo. Así que, hermanos, el ruego es que quite toda nuestra iniquidad y que Él acepte el bien y que podamos luego nosotros ofrecer al Señor alabanza, canto, adoración, exaltación al nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mire, si nosotros decimos que no hemos pecado, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 8 y 10. Dice la Escritura, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y me detengo ahí una vez más. ¿Sabe por qué? Porque el profeta está haciendo el mismo llamado que a través de la Escritura se nos está convocando para que pudiéramos estar todo el tiempo dispuestos a esto. El apóstol Juan está diciendo, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A qué convocó el profeta? O sea, vayamos a cuenta con Dios, volvámonos a Dios y pidamos que quite toda iniquidad en nosotros. O sea, aceptemos, hablemos la misma cosa. ¿Sabe algo? La Biblia nunca se contradice. La Biblia siempre habla la misma cosa. ¿Sabe por qué habla siempre la misma cosa? Porque es un testimonio. ¿De quién es el testimonio de la Escritura? El testimonio de Dios mismo. Entonces el apóstol Juan dice, ahora sí vamos a la cita completa.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y quiero que usted entienda acá. Pretendemos anunciar que Él miente. ¿De acuerdo? Para que comprendamos lo que realmente esta escritura dice, no es que quiere decir. Trataríamos de hacerlo al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él ni tienta ni tentará a nadie. Él no miente. ¿Ha leído usted quién es el padre de la mentira? Satanás mismo. No es Dios. Y el apóstol Juan dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos cristianos. Mire, alguien una vez aquí salió un poco ofendido y con una distorsión de un mensaje en el que decía, quien les predica, les decía, porque yo tengo que confesar que soy deshonesto, porque tengo que confesar que soy mentiroso, porque tengo que confesar que no hago las cosas bien, porque tengo que confesar que tengo que arrepentirme, porque tengo que confesar que no soy santo. Y en una conversación con esa persona me dijo, la verdad que yo respeto la forma suya de predicar, pastor, pero eso de usted estar diciéndole a los demás que usted es un pecador, pues eso sí ya es cuestión suya. Pues déjeme decirle que hoy puedo corroborar una vez más esta versión, este testimonio, y admito lo mismo. Pecador soy, necesitado de la gracia de Dios. Mi esposa también se preocupaba cuando decía en algún momento, tengo que luchar con la mentira, tengo que luchar con la infidelidad, tengo que luchar con mi forma de ser, con mis pensamientos corruptos y no sé qué. Ella decía, amor, aclara, cuidado, va a haber un momento en que alguien va a pensar que estamos mal y que estamos viviendo ciertas cosas. Pues razón tiene también. Pero pregunto, ¿es acaso o no es la lucha del hombre en esta tierra? Si la escritura que leo dice, porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Más vale que nos presentemos a Dios confesando, ¿qué quiere decir? Hablar la misma cosa. Confesando nuestros pecados, que venir delante de Dios con pecados cometidos. Y aunque algunos sí son cometidos, algunos de ellos son cohibidos porque moralmente son entre nosotros mayormente reprochados, entender que aún pecamos con nuestro propio pensamiento. Y que aunque a veces no hagamos las cosas, el solo hecho de pensarlo ya es un pecado en contra de Dios. La escritura lo dice claramente. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que si decimos que no tenemos pecado, hay un apelativo para esa persona. Si alguien dice que no tiene pecado, yo le puedo decir sencillamente, esa persona no es cristiana. No es creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, somos cristianos verdaderos. Si decimos que no tenemos pecado, no lo somos. Pero si confesamos nuestros pecados, sí lo somos. Si decimos que no hemos pecado, procuramos o intentamos hacer mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Es decir, no somos cristianos. Pero si aceptamos que hemos pecado, su verdad está en nosotros, porque su palabra es verdad. Y una de las mayores evidencias de la conversión de alguien no es una vida perfecta sin pecados, hermanos.
Algunos creen que esto es de esta forma. Más bien es una sensibilidad a entender lo que es desagradable a Dios, lo que es pecado, lo que no es pecado. Se forja una transparencia en nosotros. Y podemos hacer como el profeta Oseas nos seduce. ¿A qué? A ir a Dios, confesar, suplicar, aceptar, volvernos a Dios y poder nuevamente regresar al lugar que como hijos de Dios deberíamos ocupar. Mira, tú estarás tan lejos de Dios como tú lo decidas, porque Él ha abierto todas las posibilidades para que tú y yo podamos estar allí dispuestos, aún la iglesia perseguida. Pregunto, ¿la iglesia que es perseguida está cerca o lejos de Dios? Muy cerca de Dios, porque Él sabe a lo que se refería cuando decía: a causa de mí y del evangelio ustedes serán perseguidos. Así que, hermanos, reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios y nuestra necesidad es el principio para poder volver a Dios. Vuelve, retoma tu camino con el Señor. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? Regresar una vez más a esa presencia de Dios. Ahora, hermano, hay algo tremendo que se necesita para que tú y yo tengamos un retorno o un regreso conforme a la voluntad del Señor. Podría decir exitoso, pero esa palabra suena más motivante y más a coach motivador que al llamado que Dios hace. Por supuesto que es un éxito cuando un pecador se arrepiente, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, cuando tú y yo dejamos el camino de las viejas andanzas para volver al nuevo camino que Dios quiere para nosotros. Volver. Quisiera que usted pensara en una palabra que nos podría ayudar a volver a Dios. ¿Cuál cree usted que hay una acción, hay un verbo? Hay un verbo que nos puede ayudar a nosotros para poder tener certeza que es la acción clave para poder volver a Dios, para poder retornar a Dios, para poder regresar a Dios. ¿Cuál sería ese verbo? Un verbo, una acción. Reconciliar. Muy bien, ¿se parece? Arrepentimiento, arrepentirse. Arrepentirse. ¿Y sabe usted lo que significa etimológicamente la palabra arrepentirse? Quizás no lo sabía y hemos usado esta palabra todo el año. La palabra arrepentirse se traduce básicamente de una palabra hebrea que significa devolverse o regresar. ¿Sabía usted este dato? Qué cosa tan tremenda cuando vamos a la génesis o a la raíz de las palabras. Arrepentimiento significa regresar. Recuerda lo que pasó con el hijo menor y el hijo mayor. Que el menor pidió su parte de herencia y se fue y la gastó por allá. Mayor quedó en casa. Cuando él vuelve en sí y se da cuenta de sus pecados, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la escritura que dice? Él dice algo, dice, volviendo en sí, dijo que he pecado. ¿Qué voy a hacer? Regresaré. O sea, regresar y arrepentirse es lo mismo, pero dicho de una manera distinta. Entonces, cuando usted se arrepiente, ¿qué está haciendo? ¿Y a dónde está regresando? A Dios, a los brazos de papá, a los brazos del Señor. Una vez más, quiere volver a estar en la presencia de su Padre.
quien no se arrepiente verdaderamente, por eso no es capaz de regresar. Por eso usted todavía lo ve lejos. Por eso el pasar al frente y hacer una oración, que algunos dicen oración de fe, no tiene sentido en una persona si esa persona realmente no está arrepentida. ¿Sabe qué va a pasar? No va a regresar. Y por eso yo le decía a usted al principio, este nombre podría estar sugiriendo en la cabeza de alguien, este título de regresa. Ay, pensemos en los hermanos que un día se fueron. Es posible que ellos estén mejor en otro lugar y que Dios lo quiera en otro lugar. Y sabe una cosa, no son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. La iglesia no debería tener enemigos. Porque hay un solo enemigo de la iglesia. Satanás y el mundo. Satanás quiere regir el mundo, o es el príncipe de este mundo. Al final sería lo mismo. Pero algo que usted tiene que comprender es que cuando alguien verdaderamente se arrepiente, un verdadero arrepentido regresa a Dios. Regresa a Dios. Alguien que no se ha arrepentido no regresa. Ahora, no te jactes de, perdóname la expresión, de largarte de la congregación una y otra vez, ir y volver, ir y volver. Ay, el hermano regresó, está arrepentido. No lo tome de ese modo, porque no se trata de volver a la congregación. Se trata de volver a Dios. Y su vida entonces dará frutos dignos ¿de qué? Y si da frutos dignos de arrepentimiento, como usted y yo hemos leído, entonces dará frutos dignos y testimonio público de que ha regresado. O sea, cuando usted lea que la Escritura dice frutos dignos de arrepentimiento, usted puede leerlo de esta manera también. Frutos dignos de que regresó. Frutos dignos de que ha regresado. ¿De que ha regresado a dónde? ¿O a qué? A Dios y a su iglesia. ¿Es generación de fe la iglesia de Cristo? Es una congregación que hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola iglesia. Y de hecho a veces me sorprendo cuando utilizamos el término católico, la palabra católico. Porque me he dado la tarea de preguntarle a algunos que siguen la doctrina católica romana y le he preguntado, ¿sabe usted lo que significa la palabra católico? ¿Hay alguien que haya pertenecido a la iglesia católica, por favor? Quiero decirle que yo pertenezco a la iglesia católica, pero le voy a explicar por qué de la manera correcta. Muchos que pertenecen a la iglesia católica romana hoy no pueden dar respuesta a esto. La palabra católico, ¿qué significa? Universal. Universal, una iglesia. Entonces es tremendo poder encontrar en algunas doctrinas que algunos de sus propios miembros, sin venir aquí, no estoy hablando mal, estoy dando una ilustración, pero necesitamos reforzar nuestros conocimientos con la Escritura. Si a nosotros nos rige la Escritura, debemos estudiar la Escritura. Y debemos estudiar nuestra fe de acuerdo a la Escritura. Pero todos los creyentes en la Escritura seríamos católicos. En el sentido de que hay una sola iglesia. Y es la iglesia de Cristo, la universal. Una entre todas. Y a esa iglesia deberíamos permanecer no solamente, sino pertenecer. Entonces nosotros, hermanos y amigos, necesitamos no solo apartarnos del mal, sino también volvernos a la justicia de Dios. Eso es
dignos frutos de arrepentimiento. Esos son dignos frutos de ¿qué? De que hemos vuelto. Por tanto, una de las señales de arrepentimiento genuino será un abandono o una separación del pecado. Cuando alguien se aparta del pecado y se consagra para Dios, entonces es una persona que ha ¿qué? Vuelto, una persona que ha regresado. Entonces, las lágrimas no pueden decir quién es o no parte de la iglesia. Pero aquel que ha pecado y se ha arrepentido genuinamente sabe o no si sus lágrimas, las que ha derramado delante de Dios, son reales o son de cocodrilo. Las lágrimas por sí solas nunca serán una evidencia bíblica de arrepentimiento. O su semblante de piedad. O su semblante de tristeza. Míralo, está triste. Ha vuelto. No. ¿Sabe? Porque aunque Dios tiene emociones, es una persona. Dios se alegra. Dios se enoja. Dios se entristece. Y Él no puede ser cambiado en su naturaleza. Pero como persona sí tiene emociones, sí se agrada, también se desagrada. Una de las señales es necesitar que nosotros podamos demostrar con transparencia de que sí hemos o no hemos vuelto. La Escritura dice que un corazón contrito y humillado Él jamás despreciará. Es una tristeza que Él aprecia. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué? Porque es alguien que tomó en cuenta la palabra de Dios, se fue confrontado y entendió que debía volver. Hermanos, por eso el falso evangelio predicado nunca producirá verdaderos creyentes. El falso evangelio predicado es una máquina fabricadora de falsos creyentes. Mira, los que no predican desde la Escritura montan una fábrica de falsos creyentes. Predican desde lo que sueñan, de lo que ellos ven, de las visiones que tienen, de las revelaciones nuevas, pero poco de la Escritura. Estarán predicando un evangelio falso fundamentado en su propia imaginación a un Dios creado a imagen y semejanza de su propia imaginación. Entonces vayamos por favor a Ezequiel capítulo 14, verso 6. Y vamos a leerlo al Señor, entre nosotros la palabra del Señor, perdón. Dice la Escritura, por tanto di, ¿a quién? A la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué dice? Convertíos y volveos de nuestros ídolos. Apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Qué le está diciendo el Señor a la casa de Israel a través del profeta Ezequiel? Dile a ellos que regresen. Dile a ellos que vuelvan. Dile a ellos que estén una vez más a cuentas conmigo. Ahora leamos por favor Ezequiel capítulo 18, versos 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus ¿qué? Sus caminos. ¿Está leyendo conmigo? Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Es que es tremendo, o sea, es como cuando tú le dices a tu hijo, a quien amas, tu hijo biológico, mira, no hagas eso, te va a ir mal. Mira, muy lejos del tratamiento psicológico, de la frustración y todo esto, te vas a hacer un daño. No, es que déjalo que explore.
Eso dice la psicología, ¿no? Pero si tú sabes que tu hijo va directo al infierno, estamos hablando de vida y de muerte, de salvación o perdición, pues tú le vas a decir, te llevará esto al infierno, te perderás. Y tu hijo o tu hija te dice este discurso filosófico y humanístico de hoy, ya tú cometiste tus propios errores, ahora déjame cometer los míos. ¿Qué autoridad moral tienes tú para decirme estas cosas, etcétera? Ese cuento que ya usted y yo sabemos. La pregunta que viene a nuestra cabeza como padre que amamos a nuestros hijos es, ¿por qué quieres morir? ¿Por qué quieres morir? Era algo que mis padres me decían cuando andaba en mis rallies de moto, corriendo motos. Y era un llamado de atención directo, no era entre palabras o entre líneas, no. ¿Te quieres matar en esa moto? ¿Por qué corres en tu moto? Para con eso, te va a traer daño, va a ser un problema. ¿Y sabe qué? Hubo un problema y trajo daños a mi vida. Un accidente fatal en el que mi hermano muere. ¿Y sabe qué? Fácilmente ellos pudieron culparme. Y de hecho yo me entregué ante la fiscalía, mi familia lo sabe. Y yo me autodenuncié. Me entregué como homicida y dije, maté a mi hermano, aquí vengo. Y la fiscalía tuvo que abrir un proceso porque alguien está confesando un delito. Y mi familia tuvo que enviar a un abogado de la familia para que, pudiera testificar. No se encuentra en su juicio cabal. Tiene múltiples laceraciones, está a punto de perder un ojo, fractura de clavícula, golpes múltiples, traumatismos, etcétera. Necesito llevarme a casa porque este no está bien. Y permitieron que volviera a casa. Pero no se me advirtió. No corras en tu moto. No mezcles alcohol con gasolina. No se nos anuncia todo el tiempo. Es lo mismo. Cuando vivimos nosotros como queremos, el Señor anuncia y hace esta pregunta. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y muy bien lo dice el verso 31 de Ezequiel capítulo 18. El Señor confrontando a la casa de Israel le dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Te estoy dando una instrucción para que no mueras y no vivas de esa manera. Pero estás insistiendo. Ezequiel 33:11 dice lo siguiente. Diles, ¿cómo me encanta esto? El Señor dice a el profeta, diles. Todo esto está registrado en la Escritura. Los profetas bíblicos me son suficientes para aprender de Dios. Él le dice a Ezequiel, le dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hace la misma pregunta. ¿A qué está incitando el Señor? ¿A qué está invitando el Señor? A regresar. Y cuando dice regresen, volveos, les está diciendo es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Quizá usted no lo entendía de esta forma porque no sabía el significado o no lo conocía hasta ahora, no lo había compartido, no se lo habían compartido, usted no lo había encontrado. Pero arrepentirse, volver y volver y regresar, que viene siendo lo mismo, es el llamamiento de principio a fin del Evangelio. Y es una verdad innegable, porque el arrepentimiento genuino siempre será identificado con alguien que retorna,
que vuelve, que regresa al lugar donde antes estaba y nunca debió haberse ido. Así que, hermanos, usted y yo necesitamos entender que Dios nos llama al arrepentimiento, y cuando nos llama al arrepentimiento, valga la palabra llama para hacer, la palabra llama no de animal de llamado, sino de llamado. Llama, cuando nos llama, es no solamente recurrente, sino podríamos decir que es una palabra homóloga. Cuando Él nos llama, nos está instando ¿a qué? A que regresemos. Y cada vez que nos llama, dentro de ese llamado está intrínsecamente incluida la palabra regresa, que quiere decir arrepiéntete. Amén. Así que, hermano, tú que estás hoy acá conmigo y que has vuelto a este lugar físicamente, quizás tenías días que no venías acá, que has regresado. Antes de regresar a nuestra congregación, nuestro mensaje principal y objetivo de este momento es que el verdadero llamado y el verdadero regreso que usted debería experimentar no es solamente qué bien que estás nuevamente aquí con nosotros, pero básicamente es el llamado a nuestro arrepentimiento. Así que hoy ha sido expuesta la verdad sobre él regresa. Colócate en pie, por favor, y hagamos lo que hoy el profeta Oseas nos ha invitado. ¿A qué nos invitó el profeta Oseas, hermano? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.